Hoy encontré un escrito que me gusta mucho. Esto fue algo que salió de una ceremonia de medicina sagrada y yo proceso las cosas escribiendo. Tuve un abuelo que le gustaba escribir mucho y siento que mi abuelo me pasó eso a mí y a mí me gusta escribir. Y no sé por qué hoy tengo muchas ganas de compartir esto. Tal vez le resuene a alguien, que le llegue a quien le tenga que llegar. Se llama Y me tuve que empelotar. Quitarme una a una todas las capas que me había puesto por años. Algunas parecían vendas, remiendos, curitas y otros pedazos de armadura que estaban fusionadas a mi piel, que en su momento fueron útiles para protegerme. Cuando no tenía nada más que quitarme y quedé desnuda frente al espejo, no pude sino llorar. Y me quería ver. No me reconocía. No podía soportar la imagen de esta mujer parada frente mío y pensar que esa era yo. Por un tiempo me volteé, como negándome a la realidad, como si hubiera escapatoria, como si hacer pataletas sirviera de algo. Ese no es mi cuerpo, esa no soy yo. Y lloré. Lloré con rabia y pataleé. Grité. Le pedí a Dios que me sacara de este lugar, espacio, sueño en el que me encontraba. Después me di cuenta que las lágrimas que salían era de tristeza, con una sensación profunda de pena por mí misma, por ese estado al que había llegado. Cómo yo me había convertido en esto. ¿Dónde estaba esa mujer que yo creía ser? Esa visión en ese espejo me hizo darme cuenta que yo no era lo que pensaba, que lo que había estado demostrando hacia afuera no era para nada lo que yo me imaginaba, y lloré aún más. Después de mucho tiempo, que se sintió como una eternidad, me di cuenta que ya ni siquiera me salían lágrimas. Me sentía vacía, cansada, supremamente débil. Pero en este tiempo-espacio en el que me encontraba, no era necesario dormir, o comer, o descansar. No había dónde ir ni con quién estar. No había ningún tipo de distractor, ni nada que hacer. Me di cuenta que realmente mi única salida era enfrentarme a la realidad, pararme, voltearme y verme de nuevo ante este espejo para verme tal cual soy. Cuando me di la vuelta, ya no me sorprendí tanto. Podía verme como una nube en forma de mujer, con caras cambiantes que me mostraban todas mis etapas. Empecé a recorrer mi cuerpo con la mirada y pude verme las heridas, reconocerlas. Empecé a entender cómo me podía conectar con ellas y de alguna manera me hablaban. El solo hecho de poderlas ver en ese espejo y entenderlas en mi cuerpo me daba la facultad de recordarlas a profundidad, entender por qué estaban ahí, quién las había puesto y cómo se conectaban en capas, unas más viejas y profundas, y cuáles llegaban al centro de esta nube etérea que era mi cuerpo. Me veía como fibras, como una maraña de líneas de luz que se conectaban entre sí, enredos, estancamientos. Se notaba donde la energía no fluye, donde la energía se escapa. No entendía del todo cómo estaba hecho ese cuerpo, pero de alguna manera se me despertó la curiosidad, porque al estar dispuesta a explorarlas, me llegaban comprensiones que no venían de mi mente, sino de mi sentir, lo cual me daba la sensación de estar trabajando con una verdad profunda, inefable y contundente. Había heridas de todas las formas, colores y profundidades. Las veía como punzones,
hachazos, cortadas, golpes, rupturas. Algunas se veían secas, más como cicatrices, cerradas, pero ahí estaban. Otras se veían abiertas, expuestas y conectadas a capas más internas. Algunas de solo verlas me daban una sensación muy visceral que prefería evitar. Habían unas que se me llamaban la atención. Eran como stickers pegados por todas partes en mi piel. Me di cuenta que esos stickers eran palabras y esas palabras me llevaban un significado, a una definición de mí misma. Me di cuenta que estas son las más difíciles porque esas palabras eran las que yo me decía a mí misma. Así era como yo me definía, así era como yo me significaba y significaba este cuerpo que me materializa. Intenté quitármelos. Algunos salían fácil, pero otros eran como si intentara quitarme la carne viva. Me di cuenta que solo me los podía despegar cuando tenía el sentir de que yo ya no era eso. Cuando empecé a entender su lenguaje, el lenguaje de mis heridas, en ese instante nació mi curandera, mi sanadora. Nació porque me di cuenta que yo me podía sanar mis propias heridas, que solo me requería amarme lo suficiente para poder tener la valentía y la fuerza de resentirlas, de nombrarlas por lo que son y reconocer su profundidad sin tratar de evitarlas o ignorarlas, sentir como cada una hace parte de mi cuerpo, de mi historia y que cada una de ellas trajo un aprendizaje. Entendí que nada ni nadie externo me puede sanar. Entendí que mi medicina es única y propia, que proviene de un lugar único en el universo, que está ubicado en la lucecita brillante y pura en el centro de mi pecho, en mi corazón. Entendí que solo yo soy la fuente de esa medicina, que es inagotable, que está en mí porque Dios la puso ahí. Pero es mi responsabilidad dármela, administrármela, ponérmela, tomármela. Yo soy la única que puedo tomar acción. Yo soy la única que me puedo amar de esta manera tan inmesurable e infinita. Yo soy mi curandera y yo soy mi medicina. Que esto le llegue a quien le tenga que llegar. Esto me lleva a contarles, sí, yo soy terapeuta, pero yo empecé este camino fue porque había cosas en mí que tenía que sanar. Ese ha sido mi camino. Y eso es lo que me da fuerza para acompañar. Espero que les resuene.